Muy buenas amigos de la cabina Nexus, sean ustedes bienvenidos a una emisión más de su podcast favorito, el único lugar en donde observamos el multiverso Marvel. Yo soy Pedro Uribe y hoy nos encontramos de manteles largos porque estamos con nada más y nada menos que el mismísimo Milton Walsh, actor y locutor de doblaje. Un fuerte aplauso para Milton Walsh que se encuentra aquí con nosotros. Muchas gracias, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando. Un gusto y un placer estar conectados en este momento con ustedes. Y pues gracias por la invitación a charlar y a platicar sobre el mundo de la locución, del doblaje, de todo lo que tiene que ver con este mundo. Y pues agradecido de estar en contacto con todos tus seguidores, con los que están ahí, que le den like, que lo compartan para que más Por los puedan favor. seguir escuchando y nos ayuden a que llegue más lejos. Así que por aquí estamos. Milton Walsh es un actor y locutor de radio con más de 30 años de trayectoria. Ha dado voz dentro del universo cinematográfico de Marvel a personajes como Jarvis y Visión. Su voz ha estado presente tanto en medios de comunicación como en campañas para empresas y comerciales a nivel nacional, en las que destaca Telmex, Banorte, El Canal de las Estrellas, Televisa y mucho más. Milton Walsh, bienvenido a la cabina Nexus. Muchísimas gracias, Pedro, y pues gracias por la presentación. Efectivamente, yo soy una voz que ya tiene varios años, cerca de 36, 30 y ya no me acuerdo, 30, creo que cerca de 35, 36 años ya en el mundo de la locución comercial, y también estoy pues en el mundo del doblaje. Quizás es menor mi trayectoria ahí, pero también me ha tocado participar en algunos proyectos interesantes. Sí, la verdad es que tiene Milton una trayectoria súper profesional, la verdad de admirarse, y pues es todo un honor tenerte el día de hoy. Quisiera empezar preguntándote, Walsh es un apellido artístico, ¿verdad? Sí, exactamente, es un ¿Por nombre qué compuesto. escogiste? Sí. Porque esto sale, y me lo han preguntado varias veces, y es curioso cómo sale este nombre, porque una amiga hace muchos años, yo traía un carrito convertible, y Ok. entonces ella le gustaba mucho la serie de Beverly Hills 90210, que es una serie muy, muy famosa, que estuvo de moda en los años, yo creo que 2000, por ahí. Y había un personaje que se llamaba Brandon Walsh y traía un carrito convertible. Entonces ella, no sé por qué, siempre me dijo así. Yo creo que era combinado Milton con el Walsh, porque lo relacionaba, a ella le gustaba mucho esa serie, y así lo compuso. Ella me empezó a decir así pues de amigos, y de pronto se empezó a quedar, y los demás compañeros me empezaban a decir así, pensando que era mi nombre. Y total de que en ningún momento me di cuenta cuando ya el nombre se había posicionado solito, y entonces Claro. dije: "Bueno, lo voy a asumir como mi nombre artístico porque, ya todo el mundo me conoce", y además por la fonética, cómo suena, Sí. sí destacaba, ¿no? Dentro por ejemplo, para nosotros que siempre tenemos que decir nuestro nombre cuando damos un casting o hacemos un casting, tenemos que decir nuestro nombre. Entonces me sirvió mucho, me ayudó porque era un nombre que sonaba diferente. Ya no era Pedro, bueno, Pedro, ya no era Juan, ya no era Luis, ya no era Fernando, ¿no? Entonces eso creo que me sirvió como marca, o como ahora que le están Claro, llamando, ¿cómo le llaman ahora? La marca personal o la algo marca así, personal, el branding, así el es. branding. Entonces, sin darme cuenta, este nombre me funcionó para eso, curiosamente. Sí, súper, porque la verdad es que llama mucho la atención, ¿no? Milton Walsh, ¿de dónde viene ese apellido? Está súper Exactamente, cool. sí, sí, sí. Sí, 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 ¿Y pero cómo soy fue? mexicano, mexicano. Súper, claro que sí. ¿Cómo fue que comienzas en toda esta parte de con los micrófonos? Primero empezaste, tengo entendido que primero empezaste como locutor, ¿cierto? Es correcto. Y el empiezo es muy interesante porque toda mi carrera ha sido a base de, simplemente el destino me ha puesto en el momento indicado, en el lugar indicado, con las personas correctas, y pues simplemente he sabido fluir. Y a raíz de eso, pues la filosofía que yo actualmente he adoptado es fluir hacia donde la vida me vaya poniendo, simplemente cooperar cuando llega un proyecto, cuando llega una invitación, cuando me dicen: "Oye, hay que hacer esto, pero no hay presupuesto, pero es para ver si nos ganamos la cuenta, para ver si el proyecto pega". Bienvenido, vamos. "Oye, tengo este proyecto para meterle a una estación de radio, a ver si funciona". Vamos. Nunca sabes, nunca sabes. Claro. Y bueno,
antes de irme por ahí, pero para retomar la pregunta, yo arranco entonces estudiando, ahorita que platicábamos antes de la entrevista, yo empecé estudiando teatro. También fui Excelente. de formación como actor y eso fue lo que me llevó a la radio y por una situación fortuita, porque en el teatro llevábamos con un maestro la clase principal, que era la de teatro, la de actuación, la de improvisación, y él nos comentaba que el actor tenía que nutrirse de muchas experiencias para poder interpretar los personajes. Entonces, Claro, estábamos en esa clase donde, o en ese tiempo en el que obviamente el tema era cómo se forma un actor, de dónde saca los recursos actorales para la interpretación, sobre todo sí, para personajes que no tienen nada que ver contigo, o que tú no has vivido las experiencias de ese personaje, ¿no? claro. Eh, digo, podemos hablar de muchas cosas que tú en la vida a lo mejor has agarrado un arma, o en la vida has brincado de un piso, Sí, cosas de ese claro, tipo, o sí, no tienes la personalidad o el carácter que te toca interpretar. Entonces, ¿cómo vas a buscar dentro de tus recursos actorales o de las emociones para poderlo proyectar? De eso se trataba esa clase, y entonces él nos invitaba a que tuviéramos experiencias, que nunca hubiéramos, tenido cerca, ¿no? Desde visitar una cárcel, estar cerca, ver cómo es, cómo se mueven las cosas dentro de una celda, o cosas de ese tipo, o un anfiteatro, una funeraria, un hospital, un centro psiquiátrico. Entonces, eran como los recursos que por lo regular muchos actores utilizan para claro. poder llenar y complementar ese personaje, ¿no? Hay actores, por ejemplo, digo, no me sé los nombres exactos, pero han contado la historia de que cuando les toca interpretar, por ejemplo, a un enfermo mental, se tienen que meter a Sí, una claro. casa donde conviven y ven cómo se mueven, cómo caminan, cuáles son las mañas que tienen, sus manías, y eso los nutre para poder llenar al personaje. Entonces, de eso se trataba esa clase, y cuando yo salgo de ahí, salgo muy motivado de ese día, y entonces llego a mi casa y escucho que hay un casting. Enciendo la radio y escucho que hay un casting de voces que estaban buscando para la estación de radio. Yo dije: "Ah, mira, qué curioso, yo nunca he estado en una estación de radio". Es más, ni escuchaba radio casi. Entonces dije: "Eso es a lo que me tengo que enfrentar". Llamé por teléfono, hice la cita y me fui a hacer el casting. Entonces, el día que llego al casting, pues había varias personas también que iban al mismo casting, y se ve que eran personas que ya tenían experiencia. Entonces todos hablaban con unas voces graves y ya se conocían entre ellos, muchos de ellos. Y yo estaba nervioso, decía, bueno, ¿qué estoy haciendo? No sé, pero dije, bueno, yo tengo que cumplir con mi misión, que es Claro, acercarme a experiencias que me lleven a conocer nuevas cosas, ¿no? Entonces, y aquí estoy, a eso vine, bienvenido. Me pasan a la cabina con el director de la estación y me dice, bueno, pues te voy a pedir, me da un disco. Yo no sabía nada de música, me da un disco, no me acuerdo, creo que era de Miguel Bosé en ese tiempo, y me dice, me vas a hablar del artista, me cuentas un poco de su vida, algo que de conciertos, lo que sea, y me mandas a la canción, y después como que regresas y vuelves a platicar otro poquito y me vuelves a mandar a la canción. Y dije: "Chin, pues bueno". Ya que estaba ahí, lo único me sirvió justamente fueron las clases de improvisación. Entonces, un poquito con la claro. idea que uno tiene en la mente de cómo hacen las cosas los locutores cuando lo escuchas en el radio, y con el tema de la improvisación me solté. Tenía los nombres de las canciones, pues, en el disco, y empecé a Sí. inventar todo, ¿eh? No, de lo que dije nada era cierto, ninguna fecha, ningún nada. Lo único que sí eran el nombre de las canciones, porque los tenía en la mano. Y el Y así es artista. como y el artista, exactamente. Y así es como hago ese casting sin pretender quedarme. Y después Okey. me llaman
me dicen, oye, pues nos gustó, queremos que vengas para poder platicar contigo y que podamos ver si te interesa trabajar con nosotros. Y así fue como yo llegué a la radio. Digo, hay una historia más larga, pero te Sí, la claro. hago así cortita para que te des cuenta que yo no iba justamente por quedarme, ni pensaba jamás en dedicarme a esto. Mi tirada originalmente era ser actor y me gustaba más la idea de ser actor de cine o teatro, ¿no? Muy bien, claro. Y y pues la vida me llevó, me puso en ese momento, les gustó, terminé trabajando en la estación de radio por 1, 2, 3 años más o menos. Ahí aprendí a estar en vivo, y así ha sido mi vida, o sea, en el Claro, transcurso de mi claro. vida he fluido de esa manera. Entonces, por eso, creo que siempre hay que estar dispuesto y abierto para que las cosas que lleguen solitas se vayan acomodando. Justo, quiero rescatar esto que dices, ¿no? A lo mejor decisiones tan simples que pensamos nada más de, ay, lo hago, no lo hago, nos pueden cambiar la vida por completo, ¿no? En este caso, tomar esta decisión que nomás fue así como, pues, por la anécdota, a lo mejor. Exacto. Entonces, y que te hayas quedado, y sobre todo que también que te haya ayudado mucho las tablas que tenías ya desde el teatro en lo que es la radio, porque la verdad es que hay que estar improvisando. He tenido también un poquito de experiencia y estar ahí con el micrófono, saber que la gente te está escuchando, saber traer la agilidad mental para saber qué entretener, qué cosa interesante decir. Entonces, creo que eso también nos lo podemos traer mucho del teatro. Cuéntame un poquito de tu experiencia en el teatro, qué has hecho, qué es lo que más disfrutas y si sigues Pues haciendo mira, teatro actualmente. no, 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 la carrera de actor realmente, terminó cuando me metí al radio. Intenté seguir tomando cursos, talleres y, a lo que llegué a participar como máximo fue 1 o 2 cortometrajes de algunos, estudiantes, Ok, y hasta ahí, alguna cosita pequeñita en algún comercial de televisión, pero nada más. No pude desarrollarlo porque, afortunadamente, el tema de la radio me llevó claro, después a moverme a la Ciudad de México, a una cadena, importante, a nivel nacional, que era Grupo Asir en ese tiempo, y, después de ahí ya me ligó por otra, coincidencia de otra persona que conocí en ese momento, en ese tiempo, me recomendó y llegué a una agencia de, talentos de locución. Y en la agencia de talentos de locución arranco todo lo que es la carrera o, sí, el aprendizaje de locutor comercial. Entonces, claro. nuevamente se repite otra vez esta fórmula, al menos en mi caso, de que la vida me va poniendo, me va acomodando, me va dando esos, toquecitos donde te dice: "Aquí es", te pasan un teléfono, te pasan un contacto, llamas, haces un casting, te quedas, y así me pasó otra vez en el mundo de la locución comercial. Y entonces eso ya no me permitió continuar con la preparación o profesionalizarme más todavía en el ámbito del teatro. Lo más que llegué a hacer fue obras dentro de la escuela, que sí era un teatro muy bonito, una escuela muy bonita, con un foro maravilloso, porque ya de por sí la escuela era un teatro grande, de estos teatros con telones Claro. enormes, con, gradas y lunetas. Entonces, sí me tocó aprender en un teatro muy, muy bonito y sentir esa energía que es estar parado en un escenario y estar esperando a que se abran las carpas para que empiece la función, ¿no? Entonces, escuchar el primera llamada, segunda llamada, tercera llamada, comenzamos, Sí, pues es, digo, hasta te acuerdas, y si tú también lo has, vivido, pues hasta se te por enchina la supuesto. piel de esa Claro. energía que hay, ¿no? Cuando estás arriba en el escenario. Y pues bueno, eso es lo que te puedo platicar un poquito de mi preparación, que fue muy importante justamente porque te da esa seguridad del teatro, te da una seguridad maravillosa. Yo digo Claro. que es una terapia, o Sí, sea, lo que vas es a una terapia porque, sí, te completamente. encuentras a ti mismo, gran parte de quién eres, de cuáles son tus emociones, de cuáles son tus habilidades, si eres bailarín, si eres cantante, si eres escritor, si eres productor, si eres actor. Claro. Entonces, todo eso lo vas descubriendo, ¿no? Okey, entonces sí, la verdad es que esta parte del teatro, te da muchas tablas de la improvisación, y me comentabas que estabas en la parte de locución y luego mudas a la Ciudad de México, en donde empiezas a trabajar con, siendo la voz institucional de ciertas empresas, ¿no?
Sí, sí, exactamente. Yo me muevo de la estación de radio a otro proyecto. Yo estaba soy originario de la ciudad de Cuernavaca, Morelos, y entonces Okey, la Ciudad de México nos queda tan cerquita que me muevo. Yo tenía un programa de rock en español que nos fue muy okey, bien. Entonces, en ese tiempo que fueron los noventas, nos fue muy bien con un programa de rock en español porque empezó a tener un boom maravilloso el rock en español. Salieron muchas bandas nuevas, mucha propuesta nueva y me tocó pues entrevistar a un montón cuando estaban arrancando, bueno, no arrancando, pero iban en ascendencia, en ascenso. Sí, Caifanes, La claro. Maldita, Juguete Okey, Rabioso, no sé, hay tantas bandas que se me van, ¿no? Ahorita, pero fue pues más de una década claro, que hubo un movimiento del rock en español maravilloso. Entonces nos tocó entrevistar a infinidad de bandas. Muchas llegaron a tocar aquí a la Ciudad de México, a la ciudad de Cuernavaca. Muchos fuimos nosotros a levantar, pues, el reportaje, estar en los eventos, en los conciertos. Esas son de las cosas padrísimas que te da como experiencia estar trabajando en la radio, ¿no? El claro. contacto con las bandas de rock, bueno, al menos en este caso a mí me tocaba con las bandas de rock, pero si no, si es otro género, tienes contacto con los artistas, con los cantantes, con los actores, con Claro, mucha. los futbolistas, los deportivos, Sí, todos. exactamente. Entonces, el estar frente a un micrófono te genera una sensación, no sé ni cómo describirla, pero es algo muy placentero. Sí, Y poco a poco, te gusta tanto que cuando sales del aire, te genera una especie como a muchos les causa, y a mí también, y lo reconozco porque sí lo noté, una especie de depresión, como un poquito como eh, claro, esta pérdida, o como una pérdida de estar en contacto, ¿no? De estar produciendo, de estar escribiendo, de estar haciendo promos, de estar, entrevistando, de estar teniendo la convivencia con la gente. Entonces, pues eso me llevó de pronto a moverme a otro proyecto, a la Ciudad de México, un proyecto mucho más ambicioso, que era también otro proyecto de rock en esta estación que era cadena nacional y era un proyecto de rock en español 24 horas. No se hizo, no se okey, hizo, desafortunadamente, pero aquí, nuevamente, eh, Tony Méndez era bajista de una banda de rock que se llama Kerigma, o se llamaba porque ya falleció. Él acaba de fallecer hace poquito, hace como el año okey, pasado, en diciembre creo que él fallece. Y, fue una persona muy activa, muy proactiva en promover el rock nacional. Él impulsó a muchas bandas, creó un centro que era el Rocotitlán, un centro en la Ciudad de México donde tocaron todas las bandas de rock, y fue muy proactivo. Entonces, él me jaló a ese proyecto, que nunca se hizo, pero gracias a él, por eso te digo nuevamente, aparecen sí, personas, claro, gracias a él llego a la estación de radio donde el director se apiadó de mí de estar ahí insistiendo, aquí estoy, ¿cuándo vamos a comenzar? No sé qué, bla, bla, bla. Yo ya había renunciado a la otra estación de radio y okey, se apiadó de mí, me dijo, mira, ya no se va a hacer este proyecto, pero únete a nuestro equipo porque, pues bueno, sé que tuviste que renunciar, que ya no se dio, vente para acá. Y entonces empiezo a trabajar en la estación de radio de grupo y corte romántico. O sea, nada que ver okey, con lo que yo iba, ¿no? Y entonces ahí con esta experiencia aprendo que tienes que estar fluyendo, porque hay cosas que te van a llegar y que de entrada vas a decir: "No, no", y tienes que fluir y decir: "Va". Lo acepté, empecé a trabajar como voz institucional de esa estación de radio, y de ahí, pues, tuve algunas cositas interesantes que hacer. Nunca entré allí en vivo, solamente era como la voz que identificaba la estación, claro, y ahí mismo conozco otros compañeros que también eran locutores y uno de ellos me dice: "Oye, qué buena voz, no sé qué, te voy a pasar un contacto, ve a tal agencia y preséntate y dile que vas de parte mía". Y entonces él es el que me conecta nuevamente, te digo, aparece de la nada ese personaje que me conecta con otro y llego a la agencia de locución en la Ciudad de México también,
donde realmente aprendo, porque yo ni tenía idea ni sabía que había voces especializadas para hacer locución comercial, que únicamente se enfocaban en hacer locución para los comerciales que escuchábamos en la televisión y en la radio. Claro, sí, sí, sí. Y eso fue maravilloso, porque me encantó. Yo con las bases que ya traía del teatro, la verdad Claro. es que esto se me hizo tan fácil de alguna manera, y obviamente me tocó una ruta de aprendizaje porque yo Claro. traía el ritmo primero del radio. Entonces, como hablamos en el radio es mucho más rápido, mucho más dinámico, Sí. y eso cuando llego a la locución comercial, me dicen: "Es que te oyes como locutor de radio". Entonces, quitarme eso fue muy Claro. complicado. Me costó mucho tiempo entenderlo, cuál era, por qué, pero yo tuve ahí una escuela maravillosa, porque yo escuchaba en ese tiempo los castings no se hacían como hoy, que los mandas por internet, lo mandas por un correo, lo grabas en tu casa. No, ahí tenías que llegar y anotarte en una lista y esperar tu turno, y mientras, pues, había 40, 50 personas antes y convivías. Entonces, empezabas a charlar, tener trato, platicar con los demás compañeros y te ibas haciendo amigos. Y ibas Ujú. identificando sus voces, ibas identificando sus trabajos, ibas identificando sus estilos. Entonces, esa fue mi escuela. Yo aprendí de grandes actores, de grandes locutores, que los escuchaba cómo llegaban y hacían casting, y entonces entendía cómo hacían sus fraseos, sus Claro. ritmos, sus Los matices, entonaciones, todo. sus Sí. matices, ¿no? Para cuando era algo con mucho punch, algo que era como más elegante, algo que tenía que ver con más, venta. Entonces, fui aprendiendo. Obviamente, me tocó un recorrido como de casi, yo creo, calculo entre 1 año, 2 años, ir aprendiendo y sentirme ya con la confianza de decir: "Okey, ya tengo mi estilo, ya tengo mi propia personalidad y ya Claro. puedo ofrecer, ya me sentía seguro de ofrecer que era yo el que estaba dando esa voz", ¿no? Y eso es lo que cuesta mucho al principio, porque por lo regular traemos una influencia de alguien a quien admiramos, alguna Sí. voz, algún locutor, y esa influencia nos hace, como crear una copia de alguna manera al principio, porque ni siquiera conocemos cuál es nuestra propia voz. Entonces, Exacto. muchas veces queremos llegar y queremos impostar la voz porque sentimos que eso se oye muy bien. Y le tenemos miedo a los agudos, por ejemplo. Sí. Entonces, cuando aprendes, vas encontrando tu propia esencia, tu propia huella de tu voz, y entonces aprendes a mejorarla, que no se escuche falsa, que no se escuche impostada, y entonces ofreces una voz que se escucha real, que se escucha Sí. cercana, que vende y que te cree, ¿no? Entonces, eso es el recorrido que como me tocó más o menos llegar a la locución comercial. Sí, claro, de hecho, tu voz es muy reconocible. Yo, la verdad es que, y creo que puedo hablar por muchos que crecimos con tu voz en la tele y con los anuncios en Canal 5. ¿Puedes hacernos una demostración de algo, algún spot que No recuerdes? sé, algo así como, y el domingo no se pierdan América contra Cruz Azul por el 5. O no sé, Scooby-Doo en Fantasmas Alienígenas, no se lo pierdan por el 5. O en Televisa así de, Sí, ella tenía un amor que no podía olvidar, pero Juan Alonso tenía que encontrar el deseo perfecto para llegar a ella. No te pierdas los últimos capítulos de, no sé, La Bella Durmiente, mirada, por el canal de las claro. estrellas, ¿no? Entonces, al menos en Televisa, por ejemplo, me ha tocado pasar desde las cosas que son para niños, infantiles, deportes, series, de acción y telenovelas, ¿no? Entonces, así nos van Claro. campechaneando, somos un pool de varias voces en Televisa, y nos van campechaneando. De pronto me toca hacer más deportes, luego otra temporada me toca hacer más, alguna serie, alguna barra, a lo mejor la barra de las 10 de la noche, que es más de comedia, en fin, pero es como vamos, caminando en Rolando, el claro. transcurso y rolando en este medio de la locución.
También eres la voz de cuando hay algún flashback o sale de alguna película, ¿no? De 1832, tal, Ah, sí. algo así, ¿no? En el doblaje, fíjate que es curioso que a mí me ha tocado muchas veces hacer estos que le llaman los títulos, ¿no? Y Sí. no se ve, o sea, no es un actor, no es nada, simplemente es Londres, 1942, ¿no? Oh my Este, God. eh, no sé, Japón, área de, no sé, Confinamiento, Tokio, no sé. no sé qué, ¿no? Y ese tipo de titulitos que se ocupan mucho en las Sí. películas, me ha tocado participar en varias, sí. Súper, y también una que todos lo tenemos en el inconsciente colectivo, que es la de Banorte, ¿verdad? Uy, sí, fíjate que esa cuenta de Banorte es muy interesante porque hasta la fecha, yo ya no la hago, ¿eh? Hace años que no la hago, pero Mm, curiosamente todo el mundo me sigue identificando con esa cuenta. sí, Y eso fue muy interesante porque fue un banco que es originario, creo que de Monterrey del Norte, creo que era Monterrey. okey, Y ese banco era chiquito, regional. Entonces, este banco, cuando se busca crecer y crear una campaña, nacional, porque empezó a comprar a otros bancos y sí, empezar a crecer, es donde a mí me toca entrar. Entonces, se le metió mucho presupuesto para la campaña de posicionamiento. sí. Entonces, ese remate que era Banorte, el banco fuerte de México, que yo ya no lo hago desde hace mucho, pero la Sí, gente se quedó con él y hasta a la fecha me siguen relacionando, ¿no? Bueno, claro, por un lado maravilloso, porque está sí. padrísimo, y por el otro lado no, porque por lo mismo ya no puedo tener otra cuenta de banco nuevo porque me terminan relacionando con Banorte. Claro, sí, se ata uno. Pero aquí hay algo interesante, y es, de lo que yo creo que es tan hermoso el tema de lo que tiene que ver con la voz. Cuando tu voz es reconocida porque Sí, identifica y a una marca la deja bien posicionada. Y claro, entonces, voces que logran posicionar una marca de tal forma que se queda grabada en el subconsciente, es sí, maravilloso, porque eso es la publicidad, eso es el marketing, ¿no? Estar llegándole a la gente y que se le quede grabado. aquí en el chip, claro, Entonces, sí, claro. Y creció el banco de manera expansiva, maravilloso claro. durante años. Yo no me acuerdo cuántos años estuve con esa marca, pero fueron, yo creo que fácil, como 20 años con la marca. Bastante. Entonces sí, bastante, bastante. Entonces, eso a mí me gustó mucho encontrar, para mí creo que fue lo en donde me he especializado, en que he logrado dejar, una huella auditiva en las personas, porque ubican la melodía que tiene el Sí, locutor para decir algo. Y no es fácil alcanzar eso, porque tiene que ver muchas cosas, desde el copy, el ujú, creativo, la producción y el locutor. Entonces, todos es un conjunto. Y yo recuerdo cómo se buscó mucho en esta marca, que este eslogan, Banorte, el Banco Fuerte de México, tuviera una melodía que se sintiera a gusto. Entonces empezamos en la grabación, Banorte, el Banco Fuerte de México. No, dímelo con más punch. Banorte, no, menos, bájale, súbele aquí, quítale, ponle, bájale aquí. claro, Entonces fuimos trabajando eso hasta que quedó con esa fuerza, con ese sello que se necesitaba y se quedó. Y total de que ese sello, muchas veces me decían: "No, ya lo tengo, no lo quiero, ya lo tengo grabado, ya nada más lo tomo y lo pego en el próximo comercial, lo pego y lo". okey. Entonces, eso se quedó pum, 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 todo el tiempo. Entonces, por eso es que una marca se vuelve tan reconocida y te queda tan grabada en la Sí. mente. Y bueno, Entonces, ¿solamente lo grabaste una vez y eso se ha estado repitiendo durante todos estos años? no una sola vez, pero sí muchas veces ocurrió que escogían de las tomas que hacía, escogían una y esa la utilizaban para pegarlo en todas las demás versiones, Okey, para que se okey. quedara igual. Entonces, Sí, iba a una claro. grabación y, por ejemplo, por decirte, habían, 5 comerciales de radio, 4 de tele, y
entonces ellos agarraban únicamente la toma que más les había gustado, que se parecía a lo original, lo que llevábamos, y nada más lo pegaban. Y okey. ya no me hacían hacer más tomas. A lo mejor sí lo demás, que era la promoción, Sí, claro. la oferta, la información, pero el remate, ese Era lo mismo. prácticamente lo iban nada más pegando. Entonces, Ah, ahí es superbién. donde una voz finalmente hace también su trabajo y en Claro, conjunto con un buen equipo de producción y, pues, hacen cosas maravillosas. Por eso es que hay voces que siempre se quedan en la mente, y no nada más yo, hay otras voces, ¿no? sí, claro. Que se quedan en la mente porque la repetición continua que hace la publicidad en los medios masivos, pues, hace que finalmente te quedes grabado con eso. Hoy está cambiando porque, pues, obviamente, ya los medios masivos, que antes era televisión, radio, dejaron de ser masivos como tal, y Claro. ahora ya se dispersa en redes sociales, ¿no? Instagram, Facebook, Sí, cada quien ta, 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 programa. y miles de canales de televisión también que ahora tenemos. Entonces, antes, obviamente, lo que era, por ejemplo, Televisa, pues era medio, muy poderoso, aún lo sigue siendo, pero antes, obviamente, que no existían las redes, era mayor la penetración que tenía con radio y televisión, ¿no? Sí, Entonces, claro. está muy, muy interesante. Fíjate que ya nos has platicado muchísimo de tanta trayectoria y todavía ni siquiera hemos tomado el doblaje. Entonces, ¿cómo es que llega Milton Walsh al doblaje? Porque ya para este punto ya habías tenido muchísimo trabajo, muchísimas experiencias y sobre todo estas cositas, ¿no? Que dices, cosas mínimas y personitas que se ponen en el camino que nos llevan hacia donde hoy estamos. Entonces, ¿cómo fue tu primer acercamiento en el doblaje? Pues mira, se repite otra vez, ¿te acuerdas de aquel amigo que me contactó con con la agencia de locución? Claro, Él, de ser también una voz, comercial, trabajaba para muchas, marcas de diferentes productos y en radio. Él también se mueve hacia Disney, y él es el que me da oportunidad de empezar también a trabajar, me recomienda, y luego más adelante, que se vuelve él, creo que director en Latinoamérica, me okey. llama también a participar, y ahí es como yo llego a estas, películas de Marvel, ¿no? Sí, claro. Con una participación pequeñita, que es, el señor o la voz Jarvis, el sistema de Iron Man, Claro. en la primera película de Iron Man, que De todo el curiosamente del MCU, o sea, tú inauguraste la MCU. esta película de Iron Man es un personaje que realmente en México no era muy conocido, ni tenía tantos fans, Sí, ¿no? claro. Era quizás ahí un personaje, un superhéroe chiquito, medio escondido, por ahí perdido. Sí, Eran muy claro. pocos los que la seguían. Y a partir de esta película de Iron Man 1, ¡pum!, despega, ¿no? A tal grado Sí. de que hacen una segunda película, le va tan bien en la taquilla que hacen una tercera película. Entonces, lo que era el sistema Jarvis, que era nada más una vocecita, pues termina convirtiéndose cada vez en un personaje más grande, más importante, y después de pasar de ser una voz del sistema del señor Claro. Stark, termina convirtiéndose, ya tomando materialización en este mundo, y se convierte en Visión. Y Así pues es. bueno, la historia de Visión es maravillosa. ¿Y qué te puedo decir hoy que estamos en este pleno momento de la inteligencia artificial? Creo que es un momento de visión. Claro. Y además le va tan bien a este personaje, con esta historia de amor, que termina haciéndose una serie que se llama WandaVision. WandaVision, por Sí, claro, supuesto. claro. Y Y aparte ya WandaVision. viene sí, claro, en WandaVision es en donde tiene su primer protagónico y no nada más abriste la fase uno, abriste la fase 4 con WandaVision también, del Sí, sí, UCM. sí. Y Sí, ya entonces viene también la nueva serie de Vision Quest, que también su serie independiente. a ver qué pasa, porque otra de las cosas interesantes aquí con nosotros los actores es que no sabemos qué viene Sí, hasta el día que nos dicen: "Vas a grabar", pero ni siquiera nos avisan, porque a mí a veces me preguntan: "Oye, ¿qué noticias tienes? ¿Qué sabes? ¿Qué va a haber?". No sí, sé, no sé. Es más, muchas veces hasta arranca un proyecto y por algunas circunstancias de pronto ya no eres tú la voz, ¿no?, del personaje.
¿qué pasó? Sí, A veces ni te enteras, ¿no? sí, claro. Espero no correr con esa suerte, No, pero ojalá que no. No me puedo imaginar a Visión sin tu voz, la verdad. sí, y curiosamente ha habido ahorita otras, hay una ahorita que se llama, ay, se me olvidó el nombre, pero son caricaturas animadas. Entonces, Sí, son niños que son los personajes, y ahí okey. también aparece, Visión, y está basado en los superhéroes. Por ahí anda, ahorita no me acuerdo el Sí, nombre claro. de la serie, pero está enfocada para niños chiquitos de 5 o 6 años, Sí, sí, ¿eh? sí. Y ahí también aparezco. Entonces, espero que ya, ahora que venga, si es que viene, porque todo el mundo se quedó con esta idea de, si ¿Qué ubicas pasó? al Vision blanco, ¿no? Mira, de Que hecho, aquí los aparece. tengo en Lego. Pues mira, ahí está. Todo el mundo me decía: "¿Qué onda? ¿Va a venir la segunda parte? ¿Qué on?". No lo sé. Entonces, si me Sí, preguntan la verdad, claro. no lo sé. Y aunque lo supiera, no podría decir No nada, puedes porque eso es decirlo, claro. claro, es que hay una parte importante en esta parte que me parece maravilloso, es que cuando tú grabas cuando llegas al estudio y vas a Sí, grabar un proyecto, por lo regular no sabes que vas a grabar el proyecto hasta que estás claro. ahí en ese momento. Y te dicen: "¿Qué crees? Pues ya aquí vamos a arrancar, nueva película o temporada 2 de tal serie", o lo que sea, ¿no? Sí, Porque cuidan muchísimo, y sobre todo para las películas que van a cine, que van a claro. ser el lanzamiento de la temporada no sé, del verano, lo que sea, lo guardan hiper Yo secreto. claro. Entonces, eso es maravilloso, porque no te enteras, o sea, aunque nos hagan manita de puerco, no podemos decir nada porque no sabemos nada. Sí, Y claro. una vez que grabas, no puedes decir nada hasta que salga al aire, porque hay, un El tema contrato de la confidencialidad. de Sí. confidencialidad y por ahí ya se dio el caso, creo, y si no me equivoco, fue un actor de español que Ujú. se le ocurrió decir algo Ah, mínimo, así sí. chiquitito. Por ahí creo que si le buscas vas a encontrar esa Sí, sí, nota. sí, creo que sí la noticia. Y creo que hasta perdió la Sí, chamba, desafortunadamente. No dijo nada, realmente dijo muy poco, pero el inconsciente le traicionó y le salió. soltó alguna cosita ahí chiquitita, ¿no? Entonces, mejor te cierras la boca y no Reservar dices nada. comentarios. Pero Pues eso es muy mira, lo bueno es padre. que todavía para Vision Quest falta bastante, entonces ahorita no pasa nada si tomamos el tema. Justamente hay varias cosas aquí que te quisiera preguntar sobre doblar a Jarvis y a Vision. En primero, cuando llegas en 2008 a doblar a esta IA, a esta traje o voz del traje de Iron Man, ¿qué tan diferente es doblar a una voz que, bueno, por ejemplo, cuando doblas a un personaje humano, pues te fijas en los labios, te fijas en todo eso? ¿Qué tan fácil o difícil fue en diferencia o en contraste a grabar una voz en off prácticamente? Perdón. Fue muy interesante, fíjate, porque sí, obviamente es una voz en off, que dirías, no pasa nada, no tiene que haber un lip sync, Claro, pero sí trabajamos mucho, porque justamente en ese momento había una cosa muy interesante. Y el director, que aquí es una de las partes importantísimas que siempre me gusta reconocer, en este caso fue Pepe Toño Macías quien me dirigió, claro. y se lo agradezco mucho porque es un director maravilloso, amigo, también colega, que tuvo a bien, tenerme mucha paciencia y de él he aprendido mucho, como otros directores que tienen una paciencia y me dicen: "Mira, esto así, esto asá, ¿por qué no pruebas esto? ¿Por qué no te acomodas los audífonos de tal manera?". Cosas así que Sí, los claro, expertos saben. detallitos. Y me acuerdo que él me dijo: "Mira, tenemos que trabajar esto porque veníamos de entender a los robots como que todo el tiempo tenían que Sí, hablar un poco así, y así se habían hecho prácticamente en todas las series que habíamos visto antes o en las caricaturas, porque era un robot que se escuchaba robótico". Y aquí me dijo: "No, no, no, no quiero eso, no quiero eso, es una voz que tiene que sonar ligeramente, sí, como medio sintetizada, ¿no? como sintetizada, pero ya tiene toques humanos, de emociones, pero que no se me vaya, que lo sienta como un actor". Sí, Entonces, fue un poquito complicado. Entonces, por eso es que Jarvis siempre hablaba un poquito así, con unos, aquí le decimos como que al final lo cierras y no lo cantas para arriba, y sí, entonces claro. Jarvis por eso siempre hablaba de esta forma: "Señor Stark, el sistema me indica que tenemos problemas. La señorita Potts se encuentra en peligro.
el sistema está arrojando que el traje está con descompresión en el sistema. Y entonces tenía una pequeña ligereza Sí, de roboticidad, pero sin caer en el robot antiguo, y en el cliché, tratándole el cliché exactamente, pero sí tratando de que tuviera esta pequeña parte ya humana. Y claro. era cuando empezó a darse todo el tema de las inteligencias artificiales, que Sí. empezó a a a a a a sentirse en el ambiente y empezamos a escuchar por primera vez que la inteligencia artificial y que Las todo este rollo. Alexas, la Siri. Exactamente, entonces ahí empezó. Entonces fue muy, muy, muy atinado y fue un proceso que me acuerdo que me decía Pepe Toño, porque obviamente grababas un día y luego rezabas, grababas otro día otras cosas. Me decía: "Ya me perdiste el tono, ya me lo perdiste", y me volvían a Okey. poner el original cuando lo cachamos. "Mira, acuérdate cómo va", y lo volví a escuchar. "Ah, okey", ya lo agarraba y grabábamos. Y de pronto, otra vez, ya te me fuiste al actor normal, normal. No, no, no. Entonces, fue un proceso interesante. Por eso esto que me dices de que si no era no era sincronizar los labios, Sí, fue tan difícil, pues sí, curiosamente sí tuvo un proceso interesante, que no fue como doblar a un actor cuando tiene que caer perfectamente, pero sí hubo que encontrar esta cosa especial para que lo ese efecto. identificaras y que Sí, sintieras que tenía algo especial, porque era como el mayordomo, sí, ¿no? Pero no era el mayordomo como el de Batman, ¿no? Que era claro. un señor muy elegante y era el no, este era el mayordomo, pero era la inteligencia artificial, que a la vez era un robot, pero no era robot. Entonces, le resolvía todo al señor Stark. Entonces, estuvo muy interesante ese proceso. Que también fuiste Batman, ¿verdad? Batman me tocó hacerlo y también estuvo muy interesante porque cuando yo llegué ahí, te digo, nunca te enteras y cuando llego digo: "Órale, guau, no, pues te va a tocar hacer un Batman", y este es un Batman, es en la película de Flash. Entonces, en la Okey. película de Flash se convergen varios, superhéroes, ¿no? Sí, Aparece la Mujer Maravilla, Flash, ¿quién más aparece? Ya no me está acuerdo. el Batman de Keaton, ¿no es en esa? Sí, 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 y 3 Batman. Uno que hizo Keaton, otro que hizo, Affleck Ben y, Affleck Clooney. y George Clooney, que son como los que han representado a los Batman en todas Sí. las películas, que todo el mundo decía: "¿Cuál es el mejor Batman para ti?". A ver, te hago esa pregunta a ti, para ti, ¿cuál fue el mejor? Y a mí me gusta mucho, ni siquiera está en esos, pero es mi Batman favorito es los de Christopher Nolan, Christian Bale. Ah, muy bien, muy bien. Sí, 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 sí. sí. ¿A ti cuál es tu Batman favorito? Fíjate que a mí, por la fisionomía de la cara y la máscara, me parece que le quedaba maravilloso a Keaton. Sí, también. La verdad Sí, es que es muy me bueno. parece que ¿Y era tú? muy apegado al Al cómic. cómic. Sí, 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 es muy comiquero. Entonces, Ujú. lo que le dio Nolan como una parte más real, pero como Sí, que cada versión tiene lo suyo, ¿no? Entonces, eso está bastante padre. sí. Y entonces, ¿tú no sabías que eras Batman o cómo estuvo esto? No, no, yo realmente hago ahí a Batman porque, yo hice el doblaje en otras películas de ay, se me fue el nombre de mi De actor, Affleck, de Ben de Affleck. Affleck. Entonces, yo ya Ujú. lo había hecho en otras 2 o 3 películas anteriormente. Sí, Entonces, muchas veces pasa que aquí en el doblaje, cuando una voz le gusta cómo casa con un personaje, con un actor, sí, lo siguen utilizando para doblarlo en todas las demás películas. Perdón. claro. Sí, sí, sí. Entonces, ahí, por ejemplo, hay un actor que lo utilizan para grabar todo el tiempo a, no sé, a Sylvester Stallone, Sí, que, claro. se me fue ahorita el nombre del compañero que lo hace. Y así. Entonces, a mí me tocó, por eso es que llegué ahí, a ese proyecto, porque yo ya había doblado a Ben Affleck en otras películas. Okey, ¿y habías sido o te consideras fan de los superhéroes, o a partir de que empezaste a trabajar en películas de ellos, o cómo fue, entrada al mundo de los de Marvel, de DC? Pues mira, aquí sí tengo que confesar que no soy el más conocedor, porque es mis respetos para todos los fans, que de verdad, son maravillosos y me han, impresionado. Me acuerdo que una vez un fan, por eso digo, yo de superhéroes no sé nada. Un chico o una chica, ya no me acuerdo, me mandó un correo donde me decía: "Es que yo sé que usted ha participado en todo esto", y prrrrum, me saca Guau. una lista que decía: "Guau".
qué increíble, yo ni me acordaba que había participado en esta película y en esta y cosas chiquititas así como dices tú, a veces de los títulos nada más. Entonces, Sí, claro. a los fans no les puedes competir, ni les puedes, decir, ni contradecir nada. Entonces, gracias a los fans es que estamos ahí también trabajando. Y entonces tú no sabías que Jarvis pasaría posteriormente a convertirse en Visión, ¿verdad? No, para nada, para nada. Por eso es que es tan interesante participar en los proyectos, y te digo, Claro. a mí siempre me ha llevado así la vida, y hay cosas tan pequeñitas que terminan convirtiéndose en grandes personajes. Sí, Y claro. eso ha resultado muchas veces en otros tipo de series, con otros compañeros que Sí, sí, hacen sí. otras cosas, de un personajito que, pum, se vuelve estelar en 2 o 3 temporadas más, ¿no? Y todos los demás murieron. O, series de televisión que no fueron tan exitosas en otro lugar, llegan a México y aquí, ¡pum!, ¿no? Se vuelven unas cosas impresionantes, Claro. como los Simpson o Sí. habrá muchos otros ejemplos. Entonces, nunca hay que, decir: "Ay, es que son muy poquitos loops", o O no vale la pena. es muy poquita la participación, no, no voy, además en lo que voy y en lo que me van a pagar es bien poquito, ni voy a ganar, es más lo que voy a gastar. No, Sí, claro. porque justamente no sabes qué va a pasar con ese personaje. No sabes el potencial o en lo que lo tienen planeado que vaya a ir creciendo a lo largo de la serie, ¿no? Entonces, Sí, por eso es que siempre es bienvenido cualquier trabajo, ¿no? Obviamente hay trabajos en los que no te gusta tanto como quedó, no sé, yo personalmente de pronto sí me juzgo mucho y digo: "Ay, ya lo veo en la tele o lo veo después de un tiempo", digo: "Ay, aquí entré tarde, ay, aquí me faltó tantito, ay, aquí le claro. hubiera dado más fuerza, ay", pero eso creo que lo hacemos todos, que somos Sí, perfeccionistas de nuestro sí, trabajo, sí, ¿no? sí, Sí. definitivamente. ¿Y te pasa mucho que andas por la calle o vas a comprar algo y te reconocen por tu voz? No, no tanto, pero sí me ha pasado. No así Sí, como los personajes de Goku o de sí, Los claro. Simpson, que esos donde sea los reconocen y los Sí, traen viajando por todo el mundo. No, a mí no, pero sí te puedo contar, 2 experiencias así breves que me acuerdo. Llegamos a un hospital, íbamos a ver a una pariente familiar que se estaba aliviando, iba a tener a su bebé, y entramos al hospital, entramos al estacionamiento, y el guardia que nos deja pasar, primero me pregunta: "Ah, pues venimos a tal lugar, no sé qué". "Ah, sí, pásale por allá". Y después ya bajamos del coche, llegamos y tuvimos que volver a pasar para llegar al elevador y subir, y me dice: "Oye, una pregunta, ¿tú eres de ta, 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 ta?". Sí". "Ay, es que tu voz la identifiqué inmediatamente, no sé qué, déjame tomarme una foto, bla". Y pues bueno, ahí ya, ¿no? La foto, el que grábame un mensaje y ese tipo de cosas. Esa fue una, por ejemplo, que fue muy curioso, ¿no? Porque no nos imaginábamos que en un hospital, en un sí, claro. estacionamiento, me fuera a pasar eso. Luego otra vez llegué, justo había un Banco Banorte cerca de la casa y, llego, yo iba regularmente ahí, porque tengo mi cuenta en Banorte, Sí, claro. y, y llego a cambiar un cheque. "Buenas tardes, vengo a cambiar este". Dice: "Oye, una pregunta, ¿tú eres la voz de Banorte?". Le digo: "Sí". "Ay, es que yo ya desde la vez pasada que habías venido, te había escuchado y no sé qué". "Ah, qué buena onda, gracias por sí, sí, y además aquí tenemos la televisión y te escuchamos todos los días", porque están Claro. pasando ahí los comerciales, ¿no? Entonces, digo, esas son 2 de las que me acuerdo y me ha pasado algunas otras veces más, pero son de las que más tengo en la memoria. Qué bonito. Sí. Imagínate a lo mejor con un tránsito, ¿no? Con un policía. Bueno, Que te detengan y ¡ay, sí hubo! te voy a contar una que fue maravillosa, que, iba en la autopista, iba de Cuernavaca a México y iba volado. Entonces, hay un tramo donde no sientes y le metes a la velocidad y sí rebasas los 130, iba como a 140, yo creo, más o menos. Sí. Y me para la patrulla, a orillas a la orilla, ya sabes. Y entonces empiezo: "Oiga, es que voy a un llamado". "No, pero es que usted no sé qué, bla, bla, bla". Le digo: "Mire", y ya, pues, obviamente ahí me sirvió, mi credencial de Televisa. "No, es que no sé qué". "Ah, ¿y usted qué hace? ¿A qué se dedica?". "No, pues, es que soy locutor y ahorita voy a un grabación y que urge". Ahí le inventé también un poco un Sí, choro. sí, sí, claro. Dije: "Pero mire, le voy a regalar un disco", porque acababa de hacer mi demo entonces ahí traía, un demo, no me acuerdo de qué año fue, como del 2000,
no me acuerdo, pero era un demo Sí. y contaba como chistes y hacía cosas así. Le dije, tome, le voy a regalar este disco para que vea, no sé qué. Total de que con eso me dijo, bueno, muy bien, váyase, pero vaya despacio porque allá adelante hay otra patrulla. Y con eso me zafé. Y Entonces, ya no sí, sí, traías más sí. discos, entonces. No, no, sí traía más, sí traía más. Creo que le di 2 porque era uno para él y otro para su pareja. Entonces Súper. dije, con estos discos la libré. Sí, sí, sí. Ah, mira, qué bueno, qué buena onda. Y también quiero preguntarte, ¿qué tan diferente fue doblar a Jarvis a Visión? Si bien sigue siendo un sintesoide, un robot, pero ¿hubo ciertos cambios que te hayan marcado o algo así? Sí, claro, claro, totalmente. Y justamente ahí ya cambiamos de director, porque ya para esta película que fue la de los Era de Avengers, Ultron. Sí. ajá, ya me tocó que me dirigiera, ay, se me fue, Ricardo Tejedo, director y Ok. también actor. A él sí me dijo, aquí tenemos que llevarlo a que sea, porque ya me empezó a contar, ¿no? Es una inteligencia artificial que se materializa y Sí, tiene todo el conocimiento porque obviamente absorbe toda la información que existe en la red, en la red, claro. pero el tema es que no conoce los sentimientos. Y ese es lo que lo hace tan rico y tan bonito al personaje de Visión. Mm, Él no sabe y no entiende muchas cosas de los humanos, la maldad, el amor, claro. este, ¿no? Ese tipo de emociones y sentimientos que no se pueden, absorber más que a Sí, través de la experiencia que tiene un claro. cuerpo humano, y por eso es que Visión termina como termina, enamorado de De esta Wanda, de Wanda y perdiendo la gema, ¿no? Y entrega la vida por amor, que finalmente es claro. un ser, o un ente, o una entidad que que a través de todo el conocimiento que tiene, apenas empieza a entender lo que significa la bondad, el amor, El y es como se va sacrificio. desarrollando, y el sacrificio finalmente, ¿no? Entonces, por eso, para mí es un personaje increíble, maravilloso, Sí, claro. porque además de tener todo el poder, ya ves que cuando dicen: "Nadie puede levantar el mazo de Thor", y él lo agarra como si nada, Como si nada. porque entonces, digamos que de alguna manera es como una omnipresencia, un poder que sabe todo, ¿no? Sí, claro. Pero no tiene la maldad que el humano ha construido, ¿no? Entonces, ni el amor, ni conoce lo que es el amor. Entonces, lo va Sí, descubriendo al cabo de la secuela de las películas, ¿no? Y sí, claro. termina, pues, como tú dices bien, sacrificándose por amor a la humanidad y el amor carnal que tiene hacia Wanda, ¿no? Es Sí, maravilloso. claro. Y de hecho hay una línea de Era de Ultron que me gusta mucho en donde ya está con el último sintesoide de Ultron, en donde le dice, qué tonto eres y algo así, le dice, perdona, es que apenas nací ayer, ¿no? Claro, sí, sí, no me acuerdo bien del texto, pero es maravillosa esa Sí, escena. O sea, si sí, tú sí, sí. escuchas ese diálogo, es tan interesante, Profundo. y profundo, sobre todo profundo. Hay que verlo como 2, 3, 4 veces para captar El el subtexto, mensaje claro. completo, ¿no? Pero sí es maravillosa esa escena. Sí, vemos cómo va evolucionando Visión durante ciertas partes de las películas posteriores hasta que vemos el sacrificio en Infinity War y pues nos quedamos así como, ¿qué pasó ya? Ya fue todo, Sí. queríamos ver más del personaje y viene todo este tema de la pandemia y luego que se cancelan películas, que se retrasan y todo eso. Entonces surge la plataforma de Disney Plus y es que llega noticia de que va a haber un WandaVision y en ese momento pues a nosotros los fans era como, pero ¿cómo? ¿Qué nos había muerto Visión? ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser todo esto? ¿Y cómo es que llega esta parte de WandaVision a tu vida una vez? O sea, creo que tú habías dicho, ¿no? Ya se murió el personaje, ya no me van a ocupar más para esto. ¿Cómo sucede? Pues igual, llego y ni idea de que venía esta serie, ¿no? Y cuando me entero digo: "Guau", dicen: "Pero no es película, es una serie". Ah, órale, específicamente por el éxito que Sí, tuvo, pues, esta relación de Wanda y Visión, ¿no? Entonces, claro. pues, obviamente está muy interesante, porque yo cuando empiezo a grabar, otra cosa que hay que aclarar es que tú no ves toda la película. Tú llegas Sí, y únicamente ves tus escenas en donde te toca participar. Y te vas apoyando mucho de lo que el director te va narrando y te va contando, porque él sí ya vio toda la película, porque tiene sí, que dirigir a todos los actores y llevarlos, ¿no? Entonces, él es el que te da el feedback
para tener esa emoción, en qué momento estás, porque tú nada más vas de la escenita que te toca, Sí, corte a la otra escena, entonces pierdes el contexto de lo que va sucediendo en el transcurso. Entonces, muchas veces sí requieres de saber, bueno, de dónde vengo, a dónde voy, qué claro. emoción tengo aquí, porque aquí ya de pronto me volví malo, porque aquí ya estoy en otra situación, y eso te va ayudando el director. Entonces, aquí arranca muy interesante. Y yo cuando empecé dije, no entiendo, no entiendo, no entiendo, ¿no? Porque si los que vieron WandaVision se Claro, recordarán que va siendo como una como una sitcom. remembranza, sí, exactamente, de las series antiguas, ¿no? Y hasta el look y todas las cosas que se van viendo, que tiene que ver con los años 50, de los años 60, por ahí, ya no me acuerdo bien hasta hasta dónde abarcan, pero va Sí, evolucionando, sí, ¿no? sí. Hasta la época actual. Pero es muy bonito, eso me encantó de esa serie. Creo que fue muy original esa parte de la primera temporada de cómo te va este, colocando a los personajes de Visión, porque pues, obviamente empieza prácticamente una historia totalmente diferente a lo que te quedaste Sí, con, claro, con las películas de con las los de Avengers. Avengers. Ajá. Sí. Y es Entonces, la versión más humana de Visión aparte, ¿no? exactamente, exactamente. Y aparte, pues vas descubriendo más cosas del personaje, ¿no? Cosas íntimas, Sí, como que le gusta, cosas que se equivoca, que de pronto, cómo tiene que estar reaccionando como humano, pero que no es humano. sí, claro. Hay cosas muy, La muy escena bonitas de esa del serie. chicle, que Sí, como que le cruza los cables. sí, exactamente, exacto, ¿no? Sí, sí, hay cosas muy, muy padres. O cómo hace el trabajo muy rápido y de pronto tiene que bajarle, ¿no? Para que Sí, no se den cuenta que es un un tipo sintesoide. diferente. Exactamente. Entonces, esa parte es muy, muy padre. Y así llegué, simplemente, sin saber, nada más te dicen: "¿Tienes llamado?", sí te dicen: "Es para una película", o si es para una serie, con eso te quedas de información, pero hasta que llegas al Ujú. estudio te enteras de qué se trata. Claro. Nos comentaba hace no mucho que estuvo aquí con nosotros en entrevista Erika Edwards, que hizo la voz de Agatha Harkness en esta serie. Ella nos comentaba que muchas escenas tenían nada más como que esta parte de la boca, que ni siquiera veían el cuadro completo. Sí. ¿También fue en tu caso? Sí, 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 sí. En varias, me ha tocado ya en varias, películas. Unas vienen o muy pixeleadas, o no sé cómo se le llama, blureadas, no sé Sí, cuál como sería el blurada. término Ujú. correcto, que tú no ves, todo lo demás, quizás nada más ves al actor, y muchas veces, nada más, como bien dices, la pura boca, los puros labios. Sí, Y con eso te tienes que guiar, y con la intención del actor, en su actuación. Entonces, ya sí, en en la la original. actuación te dicen en qué emoción está, qué está haciendo. Muchas cosas no las entiendes porque no lo ves, pero el director es el que te dice: "Aquí estamos en una Te escena encamina. donde, pues, están peleando, o hay una guerra, o hay un, evento de tal cosa", ¿no? Y con eso, Sí. pues, ya tú recreas mejor con lo que estás escuchando y como que recreas la escena y, pues, ya haces tu chamba. Pero sí, así prácticamente los labios nada más, es lo único que ves, y en otras a lo mejor nada más dice: Paramount Picture", en toda la película, ¿no? Y no te deja ver Okey, nada. O todo okey. viene en blanco y negro nada más, en grises, para que no Ya. se fugue ninguna Sí, información, claro. por mínima que sea, tienes que dejar tus celulares afuera, Sí. te los quitan, no puedes pasar con nada, y pues son las, formas en las que se van protegiendo las empresas de que no se filtre, pero ni tantito, ¿no? Nadita. Ujú. Claro. Sí, 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 Sí. mucho, pues, sobre todo cuidar esta parte, ¿no? Los spoilers, y ahorita que es bien fácil en redes sociales, ya se ven los trailers filtrados de Doomsday, todavía ni siquiera se estrenan, entonces así es como mucho pasa. ¿Y cómo ha sido doblar a Paul Bettany? Porque tu voz es muy parecida a la del actor original. Entonces, ¿qué tan fácil, difícil es? ¿Qué cosas puedes rescatar de Paul Bettany? Pues mira, para mí es un actor que conocía poco, sinceramente, hasta que me tocó doblarlo, y después que lo fui conociendo, dije: "Guau, es un maestro de la actuación", ¿no? Nada más que quizás no había tenido su momento hasta entonces, quizás. Con otros proyectos yo creo que también ya era reconocido, pero no había alcanzado como este boom. También Sí, me tocó doblarlo a él en otra película, déjame recordar cómo se llamaba, que ahí estaba Johnny Depp y ¿quién más? ¿Quién más? Eran 3 personajes muy importantes y uno era él. Era una película que también estaba muy interesante, deja ver si recuerdo el nombre en el transcurso que te platico, de
este cuate intentaba, creo que pierde a la mujer, a la esposa, y intenta él meter todo su conciencia en una como en una base de datos, en un disco duro, en una inteligencia, para quedar ahí guardado. Okey. Te va a sonar, yo creo que estoy seguro que te va a Sí, sonar esa sí, película. sí, sí. Y ahí me toca hacer también otra vez a Paul Bettany, porque él es, como uno de los ingenieros que está en esta cosa de no, no, no podemos hacer eso porque no es ético y no sé qué, bla, bla, bla. Y Claro. entonces, pero está muy interesante. Y es en las 2 que me ha tocado, doblarlo, y obviamente en WandaVision. En otros Sí. proyectos no, pero a raíz de ahí lo conocí y me pareció un actor maravilloso. De hecho, tu voz siempre como que está muy asociada, ¿no? A esto de los robots, las IAs. Recuerdo mucho, que también Sí. en Interestelar, ¿no? También ahí Me ha tocado hacer varios robots, y me ha tocado estar participando en cosas que tienen que ver con robots. Entonces, sí, no sé por qué a los direct es que esa es otra cosa bien interesante. Los directores, que eso me parece maravilloso, y cuando entrevistes a un director, dile: "Oye, ¿cómo es que eligen a las voces?". Yo lo he preguntado. Entonces, una de las cosas que sé que hacen es tienen varias formas. Una, por el timbre de voz. Dicen: sí, "Ah, mira, esta voz se parece a fulanito. Ah, pues, llámale a él que venga y que haga casting", ¿no? O si hay 2 o 3 a ver a quién le queda mejor. O, físicamente, dices: "Oye, es que tú te pareces a este personaje, a ver, ven, házmelo", porque como ya te pareces físicamente, claro. muy probablemente tu tipo de movimiento, de actuación, va a encajar mucho más fácil y se va a Sí, sentir más natural. Esa es una de sí, las maneras que también tienen los directores de elegir. Ahorita me regreso rápidamente al teatro, porque el director de teatro, nos contaba que esa era una de las maneras en las que él trabajaba. Muchas veces, desde la apariencia física es lo primero que digo, me imagino una mujer de 28 años, de tez morena, con no sé qué, la cara tal, así y así. Entonces busco a ese personaje, esa sí, claro. carácter, y si le encuentro, me va a servir. Después tengo que ver que actoralmente me funcione, pero es como Sí, ya lo segundo. Si no me funciona actoralmente, entonces a la mejor tendré que recurrir a irme más por la actuación, aunque su fisionomía no me funcione tanto, y ya nada más sí, sí, trato sí, de acomodarla con vestuario, maquillaje, que tenga más que acercamiento, ver. pero actoralmente, pues, me funciona más. Entonces, es Sí, una cosa como más o menos los directores van encontrando a el sus perfil. personajes, ¿no? Entonces, por ahí sé que va, pero a lo mejor algún director algún día te comenta algo más interesante. Y en esta parte, cuando estabas, doblando WandaVision, tienes, a Visión y a White Vision también. Tienes a 2 visiones hablando en una misma escena, que es muy hermosa esa escena, de cómo se Sí, ponen a filosofiar. ¿Cómo fue sí. trabajar básicamente contigo mismo? Pues la tuvimos que grabar por separado, en 2 momentos diferentes, Sí, justo para no, caer en no el mezclar. mismo tono, ¿no? Que tenía que parecerse, obviamente, porque es el mismo, pero tenía que tener un cambio, un poquito de cambio. Entonces, aquí lo que hicimos es que, cuando, bueno, ya tenía trabajado el del Visión que todos conocemos, el rojo, Sí, digamos, sí, sí, y sí. cuando llegamos al blanco, nada más tuvimos que meterle un poquito más, la voz un poquito más rasposa, porque era ahora sí que digamos que era el malo, ¿no? Entonces tenía que sonar un poquito más malo, pero tenía que Claro. ser la misma voz. Entonces, porque obviamente llega un momento en que se pregunta, ¿no? ¿Quién es el original? Y hablan Sí, la famosa esta del Teseo del del barco de barco de Teseo, ujú, claro. exactamente. Entonces, ahí nada más tenía que hacer un poco más, grave y rasposa la voz para que encajara con el personaje. Y así lo fuimos, buscando y acomodando hasta que quedó, ¿sí? Súper bien. Sí, la verdad es que sí se nota la diferencia entre uno y otro. Y al final tuvimos en WandaVision, se fue Visión y ya no hemos sabido nada de él, que de hecho WandaVision cumplió hace poquito como 5 años que se estrenó. Entonces tenemos 5 años sin saber absolutamente nada del paradero de Visión. Tenemos la Sí. noticia que estaría en Vision Quest, la serie que estaría protagonizando, pero tú, a interpretación de Milton Walsh, ¿qué crees que esté haciendo Visión en estos momentos? ¿Qué habrá sido de su vida? Mira, yo te voy a decir algo que creo que, no sé, pero es mi intuición, eh,
que los momentos que hemos vivido, porque obviamente vino la pandemia y salió WandaVision y todo este Sí, rollo, claro. y después empezó a venir todo este tema de la inteligencia artificial con un furor y con una fuerza hasta nuestros días, hasta hoy, Sí, que yo siento que han tenido demasiado para escribir. Ah, bueno, y se nos cruzó todo lo de la huelga de los actores la y huelga de actores. productores, No, ¿no? Que eso también se retrasó, creo, como 2 años. sí, Fueron como 2 años. Entonces, eso ha hecho que se haya extendido tanto. No sé realmente hasta dónde vaya, pero todavía te digo que hace 2 años decían que ya iba a salir, hace 2 años. sí, 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 sí. Entonces, no sé en qué esté sinceramente, pero yo honestamente creo que si lo hicieran, tendrían para hacer una serie o una película de no mames, cabrón, estaría poca madre que saliera Claro, porque yo creo que hasta por eso se están esperando a decir, bueno, ¿cuál puede ser la mejor película? O no sé, a lo mejor ya están escribiendo 3 o 4 películas, porque en los momentos en los que estamos viviendo de esta tecnología, de este sí, boom, furor, crecimiento, expansión de la inteligencia artificial, tienen para hacer infinidad. muchísimo. ¿Qué los estará deteniendo? No lo sé. Yo también desearía que ya hubiera algo, porque creo que están en el momento exacto y perfecto para que sea la película que reviente todas las taquillas. Claro que sí. La verdad es que Vision tiene mucho futuro en el MCU. Todavía hay Muchísimo. muchas historias que se pueden contar. El tema de sus hijos, el tema de Wanda, todo lo que viene. Si viene para las nuevas de Avengers, ojalá que sí lo podamos tener también, porque no nada más es que es un personaje muy profundo y muy bonito, sino que es muy poderoso también. O sea, levanta el Mjolnir, portó una gema del infinito en la frente y eso no lo hace cualquiera. Entonces, es un personaje que todavía hay mucho que exprimirle y pues esperamos que podamos seguir teniendo más películas o más proyectos con este personaje. Y obviamente con tu voz, que es infaltable. No nos podemos imaginar a Visión sin Milton Walsh. Ah, muchas gracias. Y yo también deseo que venga, porque efectivamente, como bien lo dices, tiene para dar muchisisisísimo. O sea, yo creo que es uno de los personajes que podría dar para que esta saga Claro. fuera otra cosa totalmente diferente, justo por los momentos en los que estamos viviendo de la inteligencia artificial. Así es. Y Milton, quisiera preguntarte ya para ir cerrando, ¿qué consejo les darías o me incluyo, nos darías a todos los que queremos seguir tus pasos, básicamente? Llámese en el teatro, en la radio, en la locución, en el doblaje, todos los que queremos seguir lo que tú has hecho, la trayectoria que tú has tenido y que es de admirar, ¿qué nos podrías recomendar? Pues bueno, primero que nada, estar en contacto con los lugares donde te puedes preparar. Hoy actualmente existen un montón, Sí, muchísimas opciones para estudiar doblaje, para estudiar actuación. Yo recomiendo que arranques con actuación, actuación actoral, actuación de teatro, porque eso te cenitas. da muchas herramientas y después de ahí trates de brincar hacia estar haciendo castings, estar buscando cuál es tu personalidad. A lo mejor te desarrollas mejor en el radio, o a lo mejor como escritor o como productor, no sé. Tienes que darte un tiempo, sí necesario, de estar buscando las casas doblajeras, castineras, de aprendizaje, de estar en contacto para irte relacionando, porque hoy, obviamente, con todo el tema de las redes sociales, Sí, el creció exponencialmente, la posibilidad de estar en contacto, ¿no? Pero ahora hay una oferta impresionante de gente muchísimo. que quiere estar adentro. Entonces, empezar a filtrarte y empezar a crecer, te vas a encontrar con que hay mucha competencia y cada vez que avanzas más y te profesionalizas más, te vas a dar cuenta que hay gente que es muy bueno en lo que hace, muy profesional, y ahí es donde empiezas a competir ya para trabajar profesionalmente. Entonces, tienes que llegar muy preparado y picar piedra durante un buen rato. Yo, por ejemplo, lo que les aconsejo es, se van a dedicar, dedíquense un año completito y ahí van a saber si realmente les gusta, si realmente quieren, van a conocer de qué se trata, van a saber, si puedes vivir con lo que te pagan. Entonces, todo eso te va a abrir la puerta para decir: "Sí, quiero seguir aquí", o a lo mejor experimentaste, conociste, tuviste una bonita experiencia, pero dices: "No es lo mío", y también está Claro, bien. O descubres que tu camino puede ser hacia el ingeniero de audio, la producción, sí. la creatividad, otras cosas que lo vas a ir a descubrir, como yo,
una vez que estás en el camino y que te van apareciendo las oportunidades. Entonces, tómense un año así bien, bien, a estudiar, a aprender, a ir a castings, a hacer pruebas, y no te quedas, y una y otra y otra, y no te quedas, y otra y otra, y no te quedas, y no perder la paciencia. Eso es lo que yo les recomendaría. Excelente, muchísimas gracias por tu tiempo. ¿Dónde te podemos encontrar en redes sociales para estar en contacto contigo, saber tus próximos proyectos? Bueno, pues en Instagram me van a encontrar como My Only Fans MW, que no tiene nada que ver, nada más es un gancho para que jale, pero ahí lo van a encontrar porque tengo un icono con la fotografía de Vision y ahí lo van a identificar. Entonces, eso es para mis fans, por eso se llama así, My Only Fans. Y Súper. MW es de Milton Walsh. Y ahí voy subiendo cositas que voy haciendo, desde que grabo, que estoy grabando en la cabina, que fui a una grabación, cositas así, ¿no? Y mi página, que ahí van a encontrar mucha información, muchas de las cosas que he hecho, que es miltonwalsh.com o locutormiltonwalsh.com. Y prácticamente Excelente. esas son las que tengo. Y hay otras que tengo, pero no relacionado con lo que hago como actor de doblaje o locución. Pero si quieren seguirme, porque es una actividad muy padre que es invitar a la gente a que se active, a que esté haciendo ejercicio, es en TikTok como Milton Walsh. Ahí me encuentran, pero nada que ver con mi trabajo de aquí, más bien es vamos a hacer ejercicio, vamos a Excelente. hacer otras cosas. Entonces, si me quieren seguir, bienvenidos. Maravilloso, pues muchísimas gracias por tu tiempo, Milton, te lo agradecemos mucho aquí. Es muy padre que ahora con estas nuevas tecnologías o formatos, por ejemplo en podcast, podemos darle rostros a esas voces que nos han acompañado durante muchos años, que nos han acompañado desde nuestra infancia, los prendemos en la tele y están, escuchamos en el comerciales, vemos películas, vemos series y estás presente. Entonces, gracias por este noble trabajo que haces. Desde aquí, mi felicitación, la verdad es que has hecho un trabajo increíble y te admiro mucho. Muchísimas gracias, Pedro. El placer verdaderamente fue mío. Gracias por estar en contacto. Y pues bueno, ahí después me lo pasas para yo también compartirlo en Claro que mis sí. redes y todo, y hacer que llegue a más chicos que les gusta estas entrevistas. Pues muchísimas gracias, Milton. Sin nada más que agregar, pues gracias a todos por acompañarnos en esta ocasión. Recuerden seguir a Milton en sus redes sociales y también nosotros por aquí estaremos al pendiente con las próximas noticias de Marvel. Muchas gracias por vernos y nos vemos en el próximo episodio de La Cabina Nexus, el único lugar en donde observamos el multiverso Marvel.